Pero llegamos al mirador. Nunca he probado las... ¡Y suerte! ¡Chao! El menú es peso colombiano, entonces muchísimo. Sin moto no existe. Hola amigos, hoy empiezo la segunda parte de mi viaje a Colombia. De nuevo estoy en el aeropuerto porque hoy me toca ir a Pereira. Tengo un vuelo de Bogotá a Pereira que dura como 1 hora. Entonces por la tarde ya vamos a estar en Pereira. Espero que ustedes ya han visto el vlog de Bogotá. Si no, por aquí ustedes pueden encontrar este video. Ahora vamos a visitar la zona cafetalera. Como la verdadera polaca de esperar a mi vuelo, tuve que pararme en un bar. Entonces pedí sidra y por aquí en este bar, eso me gusta muchísimo, esquina con lugares donde se puede jugar. Allá hay mesa de billar, aquí ping pong. Entonces así empiezo mi viaje a Pereira. Quien yo conocí aquí en el aeropuerto en Bogotá es la selección de rugby de Córdoba, mira. Entonces, chicas, mañana juegan partido en Pereira. Sí, con Luna. Con Luna. Stephanie, Nicole, Valeria, Leila, Rosemary, Karen, Isabela. Entonces, espero que ganen mañana. Gracias. Con muchos puntos. Gracias. Yo, si será posible, yo voy a visitarle. Bueno, gracias. Muy chévere. Ok, entonces mil gracias y Gracias, suerte. Chao. Amigos, pienso, cosas así solamente pasan al viajar afuera de su propio país, conocer tanta gente que no se espera, eso es bien lindo. Por fin entramos al avión, entonces tenemos retraso de unos 45 minutos. Por fin estoy por aquí, sentada en mis asientos. Mira qué suerte yo tuve porque, a decir verdad, mi mochila salió primera a la cinta. Entonces, todos todavía están esperando, mis amigos también, y yo ya tengo mi mochila. Este vuelo ya estoy cansada después de este vuelo, aunque fue solamente 1 hora. Tengo sueño. Espero que el micrófono... Casi perdí el micrófono. Ya las primeras impresiones sobre Pereira es por supuesto que este lugar es más tranquilo. El aeropuerto es mucho más pequeño, hay menos gente, pero lo que me gusta más es la temperatura. Por fin aquí hace, pienso, alrededor de 20 grados, algo así. Por fin. Ahora ya pedí el Uber. Primero vamos a la casa, luego pienso vamos a comer algo. Y mañana empezamos el tour en la zona cafetalera en Pereira. Pienso este viaje fue muy rápido. En Bogotá, de aeropuerto hacia apartamento, el viaje duró como 30-40 minutos. Aquí pienso 10. Y mira, hormigas. Esas hormigas. Entonces tenemos hormigas bien populares por aquí en la zona de los bosques de Amazonia. Son hormigas que pienso pueden cargar objetos mucho más pesados que las hormigas pesan. Pero entramos.
no sé cómo empezar. Ahora por fin voy a comer algo. Ya tengo hambre porque hoy he comido solamente un panecillo, algo así, panecillo dulce y cafecito y nada más. Entonces ahora me toca ir al restaurante Aura, que es un food hall. Ya veo que es súper chévere dentro. ¡Wow! Recibí un cóctel, pero en 2 vasos. Por aquí hay algún licor. Antes de seguir con este video, quería dar gracias a todas las personas que me apoyan en Patreon y en YouTube Subscribe. Mil gracias por su apoyo y confianza. Hola amigos, ya estoy por aquí en Pereira, segundo día, y hoy por fin vamos a empezar y vamos a visitar la finca del café en Pereira. Ahora ya entro al carro y voy al lugar donde queda la finca. Buen día. Después de intenso viaje de unos 20 minutos, por fin nos encontramos en el medio de los cerros de Pereira, en la finca de Don Manolo. Entonces vamos a conocer este lugar, pienso el proceso de transformación del café. Espero que al final de este tour vamos a poder disfrutar cafecito porque ya necesito el segundo. One flower, one bean. So the fruit is very sweet. Only don't suck it. Por aquí hay un arbusto de cafés. Ya he visto muchos arbustos de café, pero esta vez por fin puedo probar la semilla de café. Nunca he probado, la señora dijo que es dulce, entonces me interesa muchísimo. Así es, tiene un sabor como pepino. Pero mira, por aquí hay flor de café. Aquí ya hay frutas. La fruta necesita 9 meses para ser lista para cosechar. Por la primera vez escucho algo así, que la semilla de café crece siempre en diferentes lugares del arbusto, del árbol. Entonces mira, si por aquí ya hay semillas, el año próximo por aquí no será el grano de café, las semillas, sino por ejemplo por aquí o por aquí, en lugares donde todavía no ha crecido semilla. Producción de café no es un negocio muy bueno que da mucho dinero, entonces productores de café también empezaron a plantar árboles de cacao porque este negocio es mucho mejor, da mucho más dinero. Por eso hoy en día ellos cambian sus fincas de café en fincas de cacao y café. Otro dato, aquí en Colombia, en los restaurantes es difícil comprar un buen cafecito. Y a decir verdad, ya he tomado muchos cafés por aquí y a decir verdad, pienso solamente una me gustó bastante. Eso pasa porque aquí los productores saben solamente cómo producir semilla, cómo cuidar el grano, cómo cuidar el arbusto de café. No saben mucho sobre el café, sobre el proceso de la transformación o tostar el café. Los mejores granos están exportando a otros países y por aquí en Colombia quedan los peores, por ejemplo, dañados, menos bonitos. Entonces por eso el sabor de café aquí, el café más barato, no artesanal, es peor. No sé si ustedes en su vida tenían oportunidad de conocer el olor de café, de flor de café, pero sí, yo tengo suerte. Entonces mira, aquí hay flor de cafecito, por aquí otro. Amigos, este olor es bellísimo, muy bonito, delicado.
A mí me encanta como un té. We have one. And finish a line is the whole fruit. Lo que hay que saber es que semillas de café están picadas por las manos de la gente, de los cosechadores, entonces es un proceso muy difícil. Como ustedes pueden ver por aquí, este lugar es donde se lava el café y luego se puede empezar el proceso de fermentación de café. También en este momento hay que calificar los granos y verificar cuál es mejor o cuál es peor para poder tener mejor grano. En muchos lugares venden café así. Entonces de peor calidad, porque cafecito de buena calidad está exportada. Entonces crecer, cosechar café no es un buen negocio es tostar y vender ya café listo. Y entramos al lugar donde se seca cafecito. En República Dominicana en muchos lugares he visto que la gente seca el café, por ejemplo en las calles. Entonces aquí el proceso es un poquito diferente. Aquí se seca en secadoras así. Lo que pasa, este proceso es más limpio, pero dura más tiempo por la temperatura, por la atmósfera que está aquí. Este grano va a estar secado durante 2-3 meses. Hay cafecitos que secan, por ejemplo, una semana, pero este se seca mucho más tiempo. En este lugar hay un olor muy bonito. Es como mezcla de café y madera seca y cafecito. Me gusta mucho. El problema de este tour es que mis amigos no hablan español. Entonces el tour es en inglés. Por eso no puedo grabar para ustedes tan mucho como siempre. Esperen, tengo que cerrar este lugar porque es muy importante para que tomen allá la misma humedad. Using for the animals' food. Y aquí hay también proceso del secado del café, pero diferente. Okay. Vamos a comer semilla de cacao puro puedo decir. And it's impossible, but this and our look Como nuez. Y amargo. Prefiero chocolate con leche. Mira, eso es súper interesante porque ahora tostamos el café y el proceso de tostación del tueste es más complicado que se puede pensar. Si queremos tener un cafecito bueno, con el sabor más profundo, mejor, tenemos que tener algo así para saber sobre la temperatura, qué pasa con el grano y tener mejor sabor y olor. Al finalizar tostar café, hay que enfriar café rápido para no perder el sabor, olor y todas las cosas que son más importantes. Entonces amigos, ya estamos, pienso, unos kilómetros más allá de Pereira, de la finca de café, porque de la finca de café hemos ido a Salento, entonces al lugar de donde vamos a ir al Valle de Cocorra mañana. Primera cosa, llegué aquí hoy porque yo quería verificar cómo funcionan los autobuses de Pereira a Salento para no tener miedo mañana por la mañana, porque mañana quiero ir a Valle de Cocorra, entonces mañana muy temprano tengo que salir de Pereira, por eso tuve que visitar el centro del transporte en Pereira y llegué entonces a Salento y el costo de viaje es unos 11.500 pesos colombianos. Y sí, vamos a caminar un ratito por el Salento
porque mañana pienso no tendré tiempo para visitar esta ciudad porque quiero hacer el sendero de unos 15 kilómetros, eso dura como 4 horas. Pienso no tendré tiempo para visitar Salento, por eso llegué hoy. Primero llegamos con mis amigos al mirador en Las Manos, es uno de los lugares más populares por aquí, y a decir verdad, en mi opinión este lugar es como una gran trampa porque aquí en este parque, en este mirador, aparte de este mirador no hay nada que vale la pena ver. La entrada a este mirador, parque, es 10.000 pesos colombianos, entonces muchísimo. Especialmente que por el transporte de Pereira a Salento pagamos solamente menos de 12.000, pero nada más, vamos a Las Manos ver la panorama en este lugar. Así es el mirador, eso es, pienso, ahora estoy en el lugar de donde se toman las fotos y allá hay Las Manos. Es muy tranquilo por aquí, pienso no hay mucha gente a esta hora, entonces si podemos aprovechar, puedo aprovechar este lugar al máximo. Vamos a entrar. Y ya estamos en el mirador. La vista es por supuesto bien bonita. Cuando el cielo está despejado, por supuesto es mucho mejor. La vista es mucho mejor, pero a decir verdad me gusta. El problema es que esta vista no es nada extraordinario. Por ejemplo, allá de la calle, de la carretera, también hay vista así, entonces ahora ya tengo ganas de comer. Estoy hambriente. Tengo que volver al centro y tengo que buscar restaurante. Entonces ahora 10 minutos al centro. No sé si ustedes lo pueden ver, sí, ahora. Mira este ave por aquí. Qué grande es. Por aquí hay muchos hoteles, hosteles, casas privadas como Airbnb. A decir verdad, pienso por aquí hay más casas de la gente de aquí. Y en el centro hay más casas para turistas. A decir verdad, me interesa muchísimo cómo está por aquí durante la temporada alta, porque ahora no hay muchos turistas y en esta ciudad es muy tranquilo, pero muy tranquilo, muy sereno. Mañana pienso vamos a viajar en guagua así, pero por ahora vamos a subir al centro de la ciudad. Otro ejemplito, mira esos balcones pequeñitos. Casi cada casa tiene balcones así pequeños. Lisa ci chyba nikt nie zabiera. Aquí hay que subir bastante. Por aquí hay, pienso, un paseo de diferentes tiendas. Ok, sí. A la izquierda, a la derecha, todos son de las tiendas. Qué lindo fue el interior de esta tienda. No sé cuántos pasos hice por aquí, pero llegamos al mirador, al Salento entero. Y a decir verdad, me gusta mucho más este lugar que el mirador en Las Manos. Además, este lugar es gratis. Entonces mira a las vistas por aquí. De esta loma se puede ver la ciudad entera. Y ya allá, lejos de aquí,
Me parece que hay Pereira. Tengo que verificarlo. Me equivoco. Esta ciudad allá es Armenia. Pereira queda mucho más lejos. Entonces, no volvemos por acá, por las escaleras, sino por allá. No sé dónde vamos a llegar, pero tenemos mucho tiempo. Dios. Y allá, no sé qué es eso, quizá casa de la bruja. Aquí esos negocios están cerrados, no sé por qué. Todavía no he visto ni cotorras ni loros, pero aquí en los murales hay muchos. Estos callejones me parecen 100% latinoamericanos, 100%. Entonces mira, alambre de todos los lados y solamente un paseíto muy estrecho. ¿Dónde llegamos? Pienso otro mirador conectado con un lugar donde puedes gastar dinero y comprar cosas que nunca vas a usar. Hay los safari tracks para los que a que les da pereza, pero yo como mucho durante este viaje, entonces tengo que caminar mucho. Vamos a ver la vista de aquí, de este mirador, porque es diferente. No es la ciudad, entonces mira. Qué tan bello lugar. Sí. Por aquí se puede sentir el paz y la tranquilidad. Me gusta mucho el hecho que vamos a volver aquí, aunque hay que levantarse muy temprano. Y allá lejos hay también el río. Creo aquí si no tienes una moto no existes. En el país entero yo veo muchas motos. Entonces, sin moto no existes por aquí. Y mira, allá los caballos vuelven de trabajo. Creo que eso fue una mala idea. Transite bajo su responsabilidad. Casi 15 minutos de retraso. Toda la gente está esperando salud. A decir verdad, no sé si puedo ir por aquí. 20.000 no vale la pena.